propósito de los inicios del conflicto que hoy se vive entre dos pueblos hermanos, Ucrania y Rusia, y a propósito del sonido de los tambores de guerra, hoy vamos a estar hablando de una situación desconcertante que sin duda está a punto de cambiar el curso de la historia. Recordemos que Ucrania ganó su independencia cuando la Unión Soviética se disolvió en el año de 1991, hace aproximadamente 30 años. Es por ello que hoy consideramos a estos dos pueblos hermanos. Ucrania tiene profundos lazos históricos y culturales con Rusia, por lo que en discursos emitidos por Putin se ha reafirmado que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo, con etnia, lengua, ideologías y religión compartida. Para entender el anuncio de una operación militar de Rusia en Ucrania es necesario que evaluemos dos puntos principales. Primero, la posibilidad de adhesión de Ucrania a la OTAN y segundo, el poder de las fuerzas separatistas en Ucrania del Este, una población que se siente mayoritariamente identificada con la etnia rusa. En cuanto a esta primer parte, los precedentes de la historia nos remontan al año 2007. Cuando Ucrania solicita en un inicio un plan de acción para su adhesión a la OTAN. Recordemos que la OTAN está integrada en la actualidad por 30 países, entre los cuales Estados Unidos y otras potencias occidentales como Alemania, Francia y Reino Unido pueden considerarse como los líderes principales de esta organización, la cual en un inicio estaba designada o fue planteada con la intención de ofrecer una garantía de seguridad a los estados de Europa Occidental. Esto en función de hacer frente a la Unión Soviética, que en aquel año todavía seguía imperando. Es decir, como es propio, en esta coyuntura que se vivía en aquel entonces en la Guerra Fría, las fuerzas de la OTAN querían actuar como una fuerza disuasoria. Entonces, ¿qué pasa con esta alineación de la OTAN con Ucrania? En un inicio, en el año 2008, en la plena evaluación que se estaba haciendo de la integración de Ucrania con la OTAN, el senador en aquel momento estadounidense Barack Obama ofreció su apoyo total e inminente a la adhesión de Ucrania a la OTAN. Sin embargo, Francia y Alemania se opusieron, con lo que finalmente no llegó a ningún éxito esta intención. También algunos países aseguraron que esta alianza no podía estar cerca de ofrecerse, debido a que Ucrania presentaba deficiencias en su estructura de defensa militar y una falta de control en sus fronteras internacionales. Recordemos que Ucrania tiene 7 fronteras y la mayor parte de estas fronteras se da con Rusia como tal. Entonces, aunque la OTAN decidió no ofrecer la adhesión de Ucrania a la misma organización, el secretario de aquel entonces general de la OTAN afirmó que tanto Georgia como Ucrania en un futuro acabarían siendo miembros de esta organización. Aún con esta decisión, cabe destacar que ya en el año 2010, en cabeza del presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, se afirmó que el país como tal no estaría alineado con la OTAN, lo cual Rusia declara que por fin, finalmente, ¿no?, la razón ha triunfado. Ya una vez, en el 2014, con todas las protestas y en medio de los disturbios que se presentaron en el Euromaidán, Yanukovych huyó de Ucrania, huyó del país en el año 2014. Y esto también en parte permitió una invasión militar de Rusia en Ucrania, ¿no?, en la parte de Crimea. Y en estas elecciones parlamentarias en octubre del 2014, el gobierno hizo la adhesión de la OTAN una prioridad. El gobierno ucraniano hizo una prioridad esta adhesión de la OTAN. Y esto avivó un poco también el apoyo de la opinión pública a la intención de que Ucrania fuera signatario de esta organización e hiciera parte también de la Unión Europea como tal.
Esta guerra ruso-ucraniana y la anexión de Crimea, en definitiva, ha aumentado considerablemente la intención de los ucranianos en formar parte de la OTAN. Por lo que se puede decir que las acciones de Putin en aquel momento sirvieron para fortalecer el sentido de identidad nacional de los ucranianos. Entonces, volvemos al punto. ¿Qué representa para Putin la anexión de Ucrania a la OTAN? Putin ha afirmado que representaría una amenaza a la seguridad de Rusia. Sin embargo, Washington y los aliados, los demás miembros de la OTAN, han manifestado que esta preocupación está completamente infundamentada, que ningún país de la OTAN está amenazando con usar la fuerza en contra de Rusia. Sin embargo, el Kremlin, encabezado por Putin, continúan realizando ciertas peticiones a la organización. El presidente Putin pintó una situación en la que Ucrania podía usar la fuerza militar para recuperar Crimea o recapturar áreas del este ucraniano que ahora están en poder de los separatistas prorrusos. Putin, por ello, quiere que la OTAN retire su presencia militar de Europa Oriental, incluyendo una serie de maniobras militares en Lituania, Letonia y Estonia, que recordemos fueron repúblicas soviéticas en algún momento de la historia. Putin se opone también a la presencia de un sistema de defensa antimisiles de la OTAN en Rumania, otro país que en definitiva estuvo bajo control o influencia soviética. Entonces, para cerrar esta primera parte y recapitular, podemos afirmar que este conflicto tiene sus inicios incluso desde la división de Ucrania y Rusia, con la separación de la Unión Soviética, pasando por la intención de adhesión a la OTAN, para terminar también con una posible influencia occidental en esta región o zona de interés para Rusia como tal. Este conflicto en esta primera parte que estamos estudiando puede derivarse de esta intención y de los posibles riesgos de la adhesión de Ucrania a la OTAN como tal. Sin embargo, cabe resaltar que nada de esto está fundamentado y ninguna de las pérdidas humanas y culturales de patrimonio histórico que estamos viviendo en la actualidad pueden justificarse con una idea que se pueda tener sobre las posibles consecuencias de una alianza entre países y de la integración de un nuevo miembro en la OTAN. Por favor, nosotros como externos a este conflicto, no olvidemos que todos seguimos siendo parte de una misma sociedad y que la historia nos ha enseñado que estas divisiones no pueden alimentar el odio hacia un pueblo o hacia una sociedad que está en medio de los conflictos que se puedan estar viviendo. Así que por favor, el llamado es a la reflexión y no a los sentimientos pro odio a la comunidad rusa. Recordemos que el Estado, por una parte, es manejado por individuos, ¿no?, que terminan muchas veces incluyendo en las políticas sus propios intereses e ideologías, más allá de la ideología nacional como tal. Así que no alimentamos el sentimiento en este momento a causa del dolor, no alimentamos el sentimiento de odio, ¿no?, a causa del dolor que estamos pudiendo sentir por el pueblo ucraniano. Todos seguimos siendo uno solo y seguimos estando amparados bajo el mismo cielo.